Hola, en este video vamos a hacer el procesamiento, el flujo de trabajo de una imagen, todo el proceso que debemos seguir con una imagen para poder llegar hasta la creación de perfiles de color en la imagen. Para eso, pues abrí esta imagen. En este momento esta imagen tiene un nombre genérico, pues un nombre que pone la cámara o el dispositivo con el que capturé, y tengo sé que está en RGB, y lo primero que yo debería hacer es revisar la nomenclatura y formato. Y por formato me refiero a la extensión de las imágenes. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es que voy a decir archivo, guardar como, y aquí pues me voy a fijar en varios asuntos. Entonces, tengo una carpeta que se llama baraja. Dentro de la carpeta baraja tengo una cosa que se llama caja, cartas, instrucciones. Entonces tengo como individualizado cada uno de los elementos que voy a hacer para este proyecto. Dentro de cada carpeta pues tengo una serie de subcarpetas. En este caso, en el de cartas, tengo datos por si necesitara, fuentes tipográficas que pueda usar, las imágenes, los PDFs de salida, los perfiles de color, los textos, y pues hay que mirar si se necesita alguna otra cosa. Por ahora me voy a concentrar en este segmento de las imágenes. Dentro de las imágenes tengo varias subcarpetas. La primera se llama originales. De hecho las numeré como 01, 003 para que queden en orden. Originales, donde van a estar guardadas las imágenes, todas las imágenes que yo capturé para este proyecto. Entonces, si tomé, no sé, 400, 1200 imágenes, aquí deberían aparecer las 1200 imágenes con el nombre que les puso la cámara, y estas imágenes, pues ahí voy a guardar todo lo que haya tomado. Entonces es muy saludable que en un proyecto eh, guarde todas esas imágenes. Es recomendable no borrarlas porque de repente en algún otro momento se pueden necesitar para alguna otra cosa del proyecto. Entonces siempre mantenerlas, y ojalá después pues buscar formas de almacenamiento para guardar todo el material de cada proyecto que hayan realizado. De esas originales, pues voy a hacer una segunda carpeta que se llama seleccionadas. Entonces el proceso que voy a hacer, esta imagen que tengo abierta acá de esta bailarina, es la imagen que está guardada en originales. Vamos a suponer que yo tengo muchas más, que tomé, no sé, 30 imágenes de esta bailarina, y que ahora estoy mirando eh, qué hago con ellas. Entonces, la primera cosa que debería hacer, entonces, es ponerle un nombre. Entonces, no le voy a poner este nombre genérico, sino que voy a buscar ponerle un nombre que me signifique cosas para el proyecto. Entonces, en este caso, yo lo voy a llamar Q de diamantes. Podría ser el 8, podría ser el 3, podría ser el 6 de corazones, no sé. Pero pues como estamos haciendo una baraja o un tarot, pues sería interesante que desde el nombre mismo de la imagen yo ya sepa dónde la voy a usar y para qué la voy a usar. Entonces, eso número uno. Dos, poder poner el modelo de color en el que está la imagen, entonces acordarme que está en RGB. Tres, voy a poner mis iniciales, pero aquí recomiendo por favor que pongan su nombre para que cuando estemos en el proceso de revisión de las imágenes, pues para mí sea fácil identificar de quién es cada imagen, quién la produjo, a quién pertenece. Y después, pues, la costumbre de poner la fecha. Entonces hoy 25/03/18, y no la voy a guardar en las originales, sino que la voy a guardar en seleccionadas. Entonces hay un paso que aquí, digamos, me salté, y es que de todas las imágenes que yo tomé, voy a hacer una búsqueda, las voy a mirar juiciosamente para ver cuál es la que tiene las mejores condiciones para el proyecto que quiero. Entonces, de repente hay un destello, hay una luz, de repente el modelo, si tengo un modelo, parpadeó y entonces quedó así con una cara rara.
de repente, bueno, pueden pasar muchas cosas que en el momento de la toma uno no se da cuenta y aquí pues tenemos todas las imágenes para poder revisar y decidir cuál es la que mejor nos funciona. Digamos que yo ya hice este proceso y esta es la imagen que yo seleccioné para eso. Entonces, eso están en originales, pero ya la voy a pasar a seleccionadas. Entonces se va a llamar Q de diamantes en RGB, mis iniciales y la fecha. Y lo voy a guardar aquí en seleccionadas, pero hay un segundo aspecto que mirar y es el tipo de formato en el que la voy a guardar. Entonces hay unos formatos que son muy populares como PNG o JPG. Ese tipo de formatos son pensados o fueron creados para trabajar pantallas. De hecho, tienen una característica y es que en su época se diseñaron para economizar peso de archivo, es decir, para que los tamaños de los archivos fueran más pequeños. Y para hacer eso, JPG y PNG comprimen el color, es decir, alteran y afectan el color de las imágenes. Eso, cuando yo lo veo en una pantalla, de repente no es tan notorio, pero cuando lo veo en un impreso puede que sí se note mucho más. Entonces, ideal tener un trabajo más con, no trabajar con JPG o PNG, porque son formatos pensados para pantallas. Si mi imagen la fuera a sacar para una página web, para Instagram, para algún otro proceso de pantalla, pues ahí sí valdría la pena pensar en usar tanto PNG como GIF como JPG. Aquí hay otro formato que normalmente uno podría usar, que es Photoshop. El problema de los archivos PSD es que son formatos nativos, es decir, son formatos de trabajo de Photoshop y algunas aplicaciones, no las de Adobe, pero algunas otras aplicaciones tienen problemas manejando los archivos nativos de Photoshop. Entonces es mucho mejor trabajar con archivos genéricos. Por ejemplo, JPG y PNG son genéricos, pero pues ya vimos que no tienen las características que necesito. Hay tres tipos de archivos que nos podrían servir. Uno se llama EPS o PostScript. PostScript es probablemente uno de los inventos más importantes de Adobe y es un lenguaje que permite traducir del sistema del lenguaje de los computadores al lenguaje de las impresoras. Entonces, lo que permite que una impresora entienda lo que un computador le está diciendo. Técnicamente, eso hace PostScript y con los años, pues antiguamente este archivo PostScript era como cerrado, entonces uno lo creaba, pero después no lo podía ni ver, ni editar, ni hacerle nada, pero con el tiempo apareció este tipo de archivo que se llama PDF. PDF técnicamente es un archivo PostScript que tiene otras características adicionales como la visualización y hace relativamente poco se pueden editar estos archivos. Además de esto, tenemos un archivo que nos interesa mucho y que es con el que vamos a trabajar, que es este formato TIFF. Aquí vale la pena mencionar que cuando uno toma las imágenes, pues el tipo de formato de las imágenes depende de los dispositivos y de las posibilidades técnicas que yo tenga. Entonces, hay personas que pueden capturar imágenes en dispositivos que capturan RAW, o sea, imágenes que llaman crudas, eh, de Nikon, de Canon, bueno, de todas estas marcas de Olympus, de estas marcas de cámaras, y normalmente el ideal sería que esos archivos se pasaran a un programa como Lightroom o a un plugin de Photoshop como Camera Raw. Eh, Photoshop directamente no puede abrir archivos crudos, lo hace a través o de Camera Raw o, como decía, otro software que se llama Lightroom. Lightroom permite hacer un procesamiento de las imágenes, permite manejar la exposición, manejar el balance de blancos y hacer algunos ajustes de color. Y si pues tenemos archivos crudos, el ideal sería trabajar todas estas cosas que acabo de mencionar en Lightroom. Pero pues si no tengo esa posibilidad, seguramente mi cámara captura imágenes en JPG, entonces voy a trabajarlo directamente en Photoshop. No tiene mucho sentido trabajar un JPG en Lightroom porque pues el chiste de Lightroom es trabajar
con la información, llamémosla cruda de las imágenes. Un formato JPG, digamos que ya está procesado y ya no, pues no, las modificaciones que vamos a poder hacer son mucho menores que a un archivo crudo. Entonces, por ahora vamos a escoger este archivo TIFF. Los archivos TIFF tienen 4 características fundamentales que nos interesan ahora. Uno, manejan una profundidad de color de 8 bits o más, es decir, pueden representar 16 millones de colores o más. Segunda característica, los archivos TIFF preservan la calidad del color de las imágenes, es decir, no generan o habitualmente no generan compresiones en la información de color, lo cual permite que la calidad se mantenga. Tres, TIFF tiene una característica y es que así como PNG puede manejar transparencias. Archivos como JPG no lo permiten, pero TIFF sí permite. Entonces, si yo borro alguna información de esta imagen y queda como un elemento transparente, después yo puedo guardar ese archivo TIFF con esa transparencia, con ese hueco. Y por último, lo cuarto que nos interesa de un archivo TIFF es que puede manejar capas. Entonces, a diferencia de JPG y de PNG, se puede manejar múltiples capas y se puede guardar el archivo con capas. Eso hace que nos aumenten las posibilidades de arreglo, de corrección, de edición de las imágenes que ya hemos ido creando. Entonces, es muy beneficioso. Entonces, voy a guardar esta imagen que ya está seleccionada, que ya le modifique el nombre y ya le modifique la extensión y la voy a guardar aquí en seleccionadas. Le voy a decir guardar. En este momento, entonces, hago el proceso. Quedó perfectamente guardado. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es que voy a revisar el formato y tamaño de las imágenes. Entonces voy a ir a imagen, tamaño de imagen, y en esta ventana me sale la opción, entonces aquí vemos las dimensiones de la imagen, en este caso es de 3400, 3500 por 5100 más o menos, en píxeles. Este es el tamaño verdadero de la imagen, es la información que tiene el computador sobre la imagen, y esta información de abajo es el tamaño de salida, es decir, cómo quiero que salga. Entonces voy a cambiar este formato a centímetros, puede ser, y en este momento están encadenados el ancho y el alto, pero no la resolución. Entonces voy a desactivar el remuestrar y eso hace que se conecten estos 3 elementos. Como este proyecto estamos pensando en imprimirlo en una láser, vamos a pensar que una impresora láser tiene una resolución de 150 líneas aproximadamente y por eso vamos a mandar una resolución de 300 dpi, de píxeles por pulgada, para la imagen. Al hacer esto, inmediatamente cada vez que yo suba la resolución, el tamaño de la imagen va a bajar. Entonces es una relación inversamente proporcional, mayor resolución, menor tamaño. Entonces tenía una imagen como de 1,70 m por 1,20 m más o menos, y ahora al subirlo a 300 quedó como de 29 por 43, que es más o menos el tamaño de un tabloide. Entonces se redujo bastante el tamaño de la imagen, pero la resolución aumentó. Y si reviso el tamaño verdadero de la imagen, está intacto, es decir, tal cual de 3500 por 5100. Entonces no vamos a tener problema con la imagen. No estoy perdiendo resolución, simplemente la estoy acomodando para un dispositivo de salida. Le voy a decir que OK, entonces ya cambié las dos cosas y le voy a decir archivo guardar. Entonces le voy a decir archivo guardar y ya mi imagen tiene esas características. El tercer punto que voy a tomar es voy a revisar o evaluar la imagen. Entonces, para eso voy a abrir el histograma de Photoshop, voy a ir al menú ventana y en el menú ventana busco histograma. Aquí en el menú hamburguesa voy a decirle vista de todos los canales y aquí
voy a decirle que me lo muestre como RGB, que es el modelo que está activo en este momento en la imagen. Al tener esta información acá, entonces voy a hacer la primera evaluación. Entonces les recuerdo como 3 características ideales que debería tener una imagen. Una imagen idealmente debería usar todo el rango dinámico, es decir, desde el valor más oscuro al valor más claro. Les recuerdo que este histograma representa un poco es las tonalidades que tiene la imagen. Entonces aquí podemos ver que tengo una concentración en la zona de sombras y en las zonas medias claras y oscuras, pero en la zona clara, en la zona de las luces, no hay casi información. Entonces, una cosa que estemos usando todo el rango dinámico, es decir, desde 0, que es negro, hasta 255, que es blanco. 2, idealmente debe haber información en el negro e información en el blanco, es decir, debe haber un punto negro y un punto blanco en la imagen. Y 3, idealmente también, no debería haber saturación en el negro ni saturación en el blanco, es decir, un pico de información negra que básicamente me diría que ahí ya no puedo encontrar más información. Digamos que si el pelo, si yo lo miro con detalle, voy a ver que se ven, si me acerco, voy a ver que se ven detalles en el cabello y no se ve como una plasta negra. Y lo mismo para la zona de luces. Entonces, mi primera evaluación desde el histograma es que esta imagen que estamos mirando no alcanza a usar todo el rango dinámico. Entonces, usa un segmento de sombras y medios tonos, pero las luces no, y no tiene un punto blanco. Eso básicamente quiere decir que la imagen está subexpuesta, que en el momento de la toma faltó o reducir la velocidad un poco para tomar más luz o abrir el diafragma un poco para tomar más luz y generar una mayor exposición. Entonces, a esta imagen le falta estar mejor capturada la luz. Y 2 elementos adicionales que puedo mirar acá es que tengo este pedazo de graffiti que no me gustó, que ya lo quiero eliminar, entonces esto es otra cosa que debería ajustar. Y aquí abajo en la falda, entonces aquí se ve un hueco que por lo poquito que se ve ahí, entonces uno no sabe si es que la falda está rota. Entonces, o nos gustaría que se viera un poco más de la pierna, o nos gustaría que no se viera ese hueco. Entonces, como la toma es así de cerrada, no tenemos más imagen hacia abajo, pues seguramente la decisión que nos va a tocar tomar es o me invento un retoque para que esto parezca falda, o simplemente voy a cerrar la zona de edición un poco más para que ese pedacito no se vea. Entonces, lo importante ahorita es identificar los problemas que puedo tener, las cosas que voy a tener que hacer de la imagen para solucionar. Hecho eso, entonces voy a ir al menú de capas y antes de, porque a veces a uno se le olvida, antes de empezar el proceso de balance de blancos, entonces voy a decir archivo, guardar como, y ya no voy a guardar esta imagen en el 02 seleccionada, sino que lo voy a guardar en 03 balanceadas. Todavía no lo he balanceado, pero es lo que voy a hacer. Entonces aquí se va a llamar QDiamantes RGB, pero le voy a agregar una cosa que es balanceada al título. Entonces eso ya me permite saber que esa imagen que voy a estar mirando ya está balanceada, le dejo el nombre, le dejo las otras extensiones y le digo guardar. Hecho esto, entonces ya puedo ir a, a Photoshop, voy a ir aquí a estas capas de ajuste y voy a seleccionar la capa que se llama curvas. En esta capa de curvas, lo que voy a hacer es que voy a ajustar la exposición, entonces voy a tratar de que lleguemos al punto blanco de la imagen y además quiero que en general toda la imagen se aclare un poco, quiero que esté mejor iluminada, mejor expuesta. Entonces voy a hacer un ajuste así. Cuando yo veo la capa, aquí me aparece.
importantísimo ponerle nombres a las capas, porque así como pasa cuando uno trabaja en InDesign con estilos, si uno deja estilo 1, estilo 2 y estilo 3, después yo vuelvo al trabajo y no me acuerdo para qué servía cada estilo. Entonces aquí con las capas, de repente voy a decir, esto es una capa de curvas y la usé para arreglar la exposición. Entonces es importante también que si yo voy a hacer ajustes a una imagen, uso varias capas de ajuste, no hago todos los ajustes en una sola capa, sino uso varias, de manera que si hay algo que quiero apagar o eliminar o cambiar, puedo hacer estos cambios pequeños y no me tocaría volver a crear todos los ajustes de capa. Entonces aquí tengo esta imagen. El segundo ajuste que voy a hacer ya tiene que ver con, eh, pues estoy revisando la exposición y voy a hacer un ajuste de curvas también, en donde voy a hacer este ajuste del balance de blancos. El balance de blancos, pues lo puedo hacer a ojo, pero para poder hacerlo a ojo, pues tengo que saber que mis ojos están bien y además debo estar seguro de que la pantalla es una buena pantalla que representa muy bien el color. Si mi pantalla no es ideal y si mis ojos no son ideales, hacer este balance de blancos a ojo es complicado porque siempre va a quedar algún tipo de virado. Entonces hay unos videos que tengo también ahí en el canal donde explico cómo hacer este balance de blancos sin tener que usar los ojos, sino hacerlo a través de algunas herramientas de Photoshop. Por ahora y para efectos de la explicación, yo lo voy a hacer a ojo, pero insisto, no es el ideal, simplemente es para economizar un poco el tiempo. Entonces, estos goteros me sirven para descubrir cosas. Entonces, si yo quiero buscar el punto blanco de la imagen, probablemente los puntos blancos de la imagen están en estas perlas. Entonces, voy a seleccionar punto blanco y voy a decir, esto es blanco. Voy a usar el punto negro y voy a usar el punto gris. El punto gris es por ejemplo, este tubo, como esta foto la capturé yo, entonces sé que el tubo era gris, entonces aquí puedo tomar esto y eso hizo un pequeño ajuste. Cuando yo miro las curvas acá, normalmente se vería como una línea blanca, pero como hice este pequeño ajuste, entonces se separaron los canales. Entonces el canal azul se subió un poco y el rojo y el verde se bajaron un poco para hacer que el color gris no se viera cálido, porque la imagen estaba un poco cálida y se viera un poco más neutro. El ideal de un balance de blancos es lograr que los elementos blancos, grises y negros de la imagen se vean en la imagen blancos, negros y grises. Entonces que un gris no se vea cargado hacia el amarillo o hacia el rojo o hacia ningún color, sino que se vea realmente gris. Y eso me garantiza que la imagen, pues en este caso la estoy viendo como debía ver. Entonces aquí, por ejemplo, como se debía ver en el momento que la tomé. Entonces aquí ya hice este ajuste, ya hice el balance de blancos, voy a ir a las capas y le voy a decir, esta fue una capa de curvas que la usé para hacer un balance de blancos. Entonces la marco. Hecho esto, pues lo siguiente que voy a hacer, me voy a parar aquí en la capa de abajo y voy a buscar, no sé, la herramienta de parche y voy a retocar aquí y voy a hacer así y seguramente hay formas mucho más pros de hacerlo, pero insisto, un poco por el tiempo, eliminé ya el graffiti y la otra decisión que voy a tomar es que voy a editar la imagen, entonces la voy a recortar un poco, selecciono la herramienta de edición y
quiero mantener la proporción que tiene. Si yo la recorto por la izquierda, pues le voy a mochar el codo a ella, entonces voy a recortar por abajo, pero manteniendo la proporción. Entonces oprimo la tecla Shift y lo subo de manera que ya no se vea el corte de la falda y doy Enter y ya la imagen está con el atributo que quiero. Entonces ya tiene los elementos que necesito. Eh, Guardo, como la imagen ya la había guardado en la capa de balance de blancos, pues aquí me pregunta, me dice que se van a incluir capas y voy a decirle archivo, guardar como, porque voy a hacer otro cambio adicional y lo voy a guardar en otro lado. Entonces, sonará que son muchas carpetas con con mucho rastro del proceso, pero eso me va a ayudar a eh, poder hacer arreglos en las imágenes mucho más fácilmente. Entonces, esta ya no se va a llamar balanceada, sino que se va a llamar editada. Y la voy a guardar en la carpeta de editadas. Hecho esto, entonces yo ya puedo hacer otro tipo de ajustes en la imagen. De hecho, este proceso de de editar la imagen y de quitarle el graffiti, lo pude haber hecho en este en este proceso de edición y de retoque. Entonces, vale la pena diferenciar que una cosa es hacer ajustes cromáticos, ajustes de color, y otra cosa son hacer retoques. El retoque ya implica un poco lo que hice, borrar el graffiti, quiero ponerle 4 brazos a la bailarina, entonces eso implica otras cosas. Quiero ya hacer cambios mucho más intensos. A veces hay cambios, por ejemplo, digamos, quisiera quitar la malla gris que hay aquí. Entonces, pues puedo ponerme a quitarla manualmente. Actualmente Photoshop, aunque este Photoshop que tengo es viejito, Photoshop tiene una serie de herramientas generativas que me permiten hacer una selección sobre una zona y decirle haga una reconstrucción generativa, es decir, invéntese esto sin la malla. Entonces, ¿cómo se vería esto sin la malla? Entonces, esos procesos, aunque digamos que Adobe y Photoshop han trabajado en recortar ciertos procesos, siguen siendo procesos largos. Y si yo voy a editar una imagen, pues no pasa nada, pero si yo tengo que editar 50 imágenes, ya empieza a volverse un poco más problemático. Entonces, el ideal es hacer ajustes, pero tratar de reducir la postproducción a lo menor posible. Aquí entonces voy a hacer una cosa nueva, y es que voy a crear unos ajustes nuevos. Voy a hacer un nuevo ajuste de curvas, pero este ajuste de curvas ya no lo voy a manejar con los 3 canales RGB al tiempo, sino que lo voy a manejar canal por canal. Entonces, estas alteraciones que voy a hacer se van a aplicar a toda la imagen, es decir, toda, todos los píxeles de la imagen se van a ver afectados por este cambio. Entonces, yo puedo decirle al canal rojo, quiero que la imagen se enrojezca o que sea el contrario al rojo, que es el cian, o se cianotice un poco. Entonces, de repente, yo no quiero que la imagen se vea tan cálida, sino quiero que sea un poco más fría. Entonces, voy a bajar este color. Hay que tener mucho cuidado porque cualquier movimiento, digamos, brusco de estas curvas puede hacer que, por ejemplo, el color de la piel de ella pase de color piel a color marcial. Entonces, estos ajustes tienen que ser muy sutiles. Voy a cambiar el azul. De repente, yo quiero que la imagen se vea un poco más. Voy a hacer que los colores azules se vean un poco más para acá. Y quiero hacer que la imagen sea un poco más cálida. Entonces quiero que la imagen se enfríe un poco.
voy a subir un trisel azul. Y estos cambios que estoy haciendo, yo ya tenía la imagen como se tomó, y estos cambios que estoy haciendo ya es porque quiero crear un discurso con la imagen, quiero que la imagen se vea cálida, fría, quiero que se vea vintage, quiero que los colores no se vean tan saturados o quiero que se vean muy saturados. Entonces, digamos que aquí al verde le voy a hacer este no lo va a cambiar casi. Y voy a la capa y le digo, esta fue una capa de curvas, que voy a poner aquí arriba, es una capa de curvas, y esta capa de curvas fue para ajuste de color. Puedo usar, voy a contar dos herramientas más que se podrían usar. Una, por ejemplo, es esta herramienta de tono y saturación, que me permitiría, pues uno, mover como todo el espectro cromático, como mover todos los colores, desplazarlos de su color y moverlos hacia otro lado. Piensen en el disco HSB del modelo HSB, en donde voy girando los colores, pero también puedo aumentar la saturación, puedo hacer que los colores sean muy intensos o puedo hacer que los colores sean incluso grises. Entonces puedo disminuir la saturación porque quiero que se vea la imagen un poco más vintage, y puedo hacer que esto quede como lechoso, como un sueño, o quiero que quede oscura. Probablemente ninguna de las dos es lo que quiero ahorita, pero de repente sí me gustaba esta baja de saturación, aunque no la voy a bajar tanto, simplemente la voy a disminuir o la aumento. Entonces digamos que lo voy a aumentar un tris. Y la otra herramienta que puedo usar, entonces aquí use saturación. Esto es lo que llaman HSL, Hue Saturation Light. ¿Y qué fue el cambio que hice? Saturación. Voy a agregar una siguiente capa. Esta siguiente capa es el que se llama corrección selectiva. La corrección selectiva ya me permite no hacer manipulaciones sobre toda la imagen, el HSL se aplica sobre toda la imagen, sino sobre colores particulares de la imagen. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que los amarillos de la imagen, que los voy a mostrar, ¿sí? Es el vestido de ella y un poco la piel de ella. Quiero que los amarillos de la imagen se vean verdes. Entonces voy a aumentar el cian, la participación de cian, voy a bajar la participación de magenta, que sea menos naranja, voy a subir en un tris puedo bajar el amarillo o subirlo un poco, y quiero que esto se vea más, menos naranja, un poco más verdoso, digamos. Puedo cambiar el color rojo de la imagen. ¿Qué es rojo de la imagen? La piel de ella. Entonces de repente puedo decir, quiero que la piel de ella, que no se vea tan bronceada, quiero que la piel de ella se vea menos magentosa, un poquito. Las modificaciones aquí también tienen que ser muy sutiles. Quiero que los colores cianes, ¿qué es cian? Entonces ahí se alcanza a ver como el techo, o los colores azules, y puedo ir seleccionando. Entonces miren que todo esto tiene azules, y de repente yo quiero decirle, quiero que estas cosas azules no se vean tan azules. Les voy a quitar cian un poquito, las voy a quitar saturación para que se vean más blancas o más oscuras, y le voy a quitar un poquito de magentación. Y puedo alterar los colores blancos de la imagen y los colores negros de la imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y los colores neutros, que son como la sensación general de la imagen. Entonces quiero que la sensación general de la imagen sea un poquito más fría, entonces la voy a poner un poquito más cianótica.
y le voy a quitar el 3 de amarillo. Todos estos ajustes los voy a llamar corrección, selectiva, y le pongo un nombre. Entonces, mi imagen originalmente era así, y ahora con todos estos ajustes se ve así. Espero, no sé, supongo que eso es lo que quiero, tomé una decisión y guardo. Entonces ya mi imagen tiene todas las características de lo que quiero que tenga mi imagen. Entonces, el colorido, tiene el tono de piel. Insisto, lo estoy haciendo un poco a las carreras, entonces no estoy parándole tantas bolas al resultado real de la imagen, pero digamos que todos esos cambios me parecieron increíbles y me ayudan a mejorar lo que quiero que la imagen proyecte. Una vez hecho eso, entonces la imagen sigue estando en RGB y ahora viene la última parte del proceso. Entonces ya esta imagen la guardé, voy a guardar otra vez por si acaso, no, ahí ya está. Y lo que voy a hacer en el siguiente paso es ya aplicarle los perfiles de color. Para que esto pase, tengo que hacer lo siguiente y es que la imagen tengo que acoplarla. Y esta es la imagen final. Entonces voy a guardar, aunque no tiene una carpeta, la voy a crear por si acaso. Guardar como. Voy a crear una carpeta adicional que se llame 05 acopladas. Dirán que es excesivo, pero insisto, esto va a ayudar a que todo se mantenga en orden. Entonces tengo 05 acopladas y ahí voy a guardar la imagen. Esta imagen está en RGB y está acoplada, o le puedo poner flat o no sé, algo que me diga que ya está acoplada. Esta es la imagen que yo voy a convertir a CMYK. Entonces, por eso es importante tener la imagen ya acoplada. Si tenía que hacer algún ajuste, tengo que volverme a la carpeta anterior donde están las de editadas, donde hice los ajustes de color. Y ahora, pues lo que voy a hacer es que voy a decirle edición, ajustes de color. Y aquí, pues me saca muchísima información. Les recuerdo que hay una serie de videos que yo ya creé que están en el canal que sirven para entender mucho mejor cada uno de los aspectos que voy a mencionar ahora. Entonces, estos ajustes de color me sirven para varias cosas. Uno, le estoy diciendo a Photoshop, cada vez que usted abra una imagen en RGB o que esté trabajando una imagen en RGB, como esta que estoy trabajando, que es RGB, use el espacio de color cualquiera de estos. Hay un montón de espacios de color. Por defecto, los más comunes son estos que se llaman sRGB y el Adobe RGB 1998. Técnicamente hablando, el Adobe RGB es un espacio de color un poco más amplio que el sRGB. Mejor dicho, cuando yo tomo una foto en sRGB, esa puede dibujar, voy a inventarme un número, 15 millones de colores. Cuando tomo una foto en Adobe RGB 1998, ese espacio puede capturar 16 millones de colores. Entonces, sRGB es un espacio más limitado, más reducido, que tiene manejos de espacios de color mucho no, pero un poco más pequeños. Probablemente el ojo humano no notaría la diferencia entre estos dos, pero idealmente vamos a configurar el Adobe RGB 1998 como el espacio de color que nos interesa trabajar desde Photoshop. Y luego nos pregunta cuál es el espacio de color que quiere trabajar cuando las imágenes están en CMYK. Entonces extiendo y me salen una cantidad de formatos
que ya están como preestablecidos por ciertas industrias gráficas. Entonces hay unos que se llaman Fogra, hay otros que se llaman Gracol, los Japan Color, etcétera, etcétera, que los Euroscale, que son estándares que ya existen en la industria. Como nosotros vamos a trabajar sobre una máquina láser o sobre una máquina que no tiene o que no manejan habitualmente estos espacios de color estándar, vamos a usar un espacio de color creado para la máquina. Si lo vamos a crear nosotros. Entonces, para eso le voy a decir CMYK personalizado, es decir, yo voy a usar un CMYK que voy a crear yo. Y vamos a hacer un perfil de color. Entonces, técnicamente es importante pensar que, digamos, en el mundo de los impresos se considera que hay como 5 tipologías de papel, pero nosotros vamos a trabajar con 3 esencialmente. Estas 3 son un papel sin estucar, que es un papel al que se le ve la textura y que si yo lo toco siento la textura del papel. Los papeles estucados, que se caracterizan porque tienen como una cobertura, como si se hubieran puesto una base encima de la piel, que cubre las imperfecciones, digámoslo así, y eso hace que el papel se vea liso y no se sienta la textura, se siente un papel liso. Entonces, un ejemplo, un papel sin estucar puede ser un papel Canson o un papel Bond. Un ejemplo, un papel estucado puede ser, por ejemplo, en el caso aquí en Colombia, un propalmate o un propalcote, y papeles como las opalinas que también están estucadas. Dentro de los papeles estucados hay como 2 variedades, los papeles mates y los papeles brillantes. A los mates, pues los mates son mates y a los brillantes también los llaman cotes. Entonces, técnicamente ambos son estucados, lo único es que el papel está brillado, imagínense que estamos aplicándole betún a un zapato, entonces cuando le aplico el betún solamente, queda estucado pero mate, y cuando yo le pongo cepillo y trapo, lo brillo y el zapato queda brillante. Entonces es un poco la idea del cote y el mate. Y hay un tercer tipo de papel que vamos a llamar papel prensa o papel periódico, que es técnicamente un papel sin estucar, pero es un papel de menor calidad que los sin estucar y es muchísimo más poroso. Entonces, que se usa para periódicos, que tiene unas cualidades, digamos, que lo distancian de los papeles sin estucar. Aquí vemos que hay como 3 tipos de estándar, los Toyo, los Euroestándar y los Swap. Normalmente aquí nos manejamos con la idea de los Swap, que es la herencia norteamericana, y aquí voy a decidir con qué tipo de papel quiero hacer el perfil. Digamos que para este ejemplo voy a usar el papel prensa. Y la siguiente cosa, entonces quedó Swap, papel prensa. Y lo siguiente que me pregunta es, ¿cuál es la ganancia de punto? Entonces les recuerdo, la ganancia de punto es cuando una gota de tinta cae sobre el papel se expande, la tinta se expande en el papel y dependiendo de la porosidad del papel, aquí importa mucho el papel, a veces la tinta se extiende más o se extiende menos. Entonces, si recuerdan otros videos que tenemos ahí, que hemos visto, hablamos de unas tramas que se llaman tramas AM, en donde se hacen tramas de puntos. Si yo voy a imprimir una trama al 50% y la imprimo sobre un papel periódico, los puntos pueden crecer, digamos, hasta un 30%. Eso va a hacer que el color gris no se vea del 50%, sino que se vea más oscuro, porque los puntos crecieron de tamaño. Entonces puede que se llegue a ver del 70 o casi el 80% de gris. O sea, se oscurece mucho el color. Entonces, la ganancia de punto es una forma de decirle a Photoshop, necesito que, como sabemos que vamos a imprimir en un papel periódico y sabemos cuánto absorbe el papel periódico, o vamos a hacer pruebas sobre eso, eh, quiero que si voy a imprimir algo en 50, tú te encargues de bajarlo al 20 para que cuando crezca a 30, que es la ganancia de punto, quede en el 50 que yo quería y no quede más oscuro.
Entonces es como decirle a Photoshop, bájele para que cuando se suba quede bien. Entonces aquí le voy a poner una ganancia de punto. Esta ganancia de punto la puedo cambiar. 20, 25, 30, más de 30 no es recomendable. Por ahora la voy a dejar en 30% de ganancia de punto porque es papel periódico. Y luego me pregunta cuál es el límite total de tinta. Entonces, también les recuerdo que cuando uno hace una imagen muy, cuando uno trabaja en un papel y aplica tintas, digamos, aplico 100 de cian, 100 de magenta, 100 de amarillo y 100 de negro, se dice que estoy poniendo 100% de tinta de cada una de las cuatro tintas en una misma área, estoy poniendo 400% de tinta. Eso quiere decir que estoy poniendo muchísima tinta. El asunto es que los papeles no aguantan tanta tinta. Es como meter una toalla en una piscina y después meterse uno a la piscina, salir y tratar de secarse con la toalla. Entonces la toalla ya llegó a su límite de absorción y ya no puede absorber más. Entonces, como decimos acá, se embucha, ya supera la capacidad. Y aquí, entonces, para que se hagan una idea, un papel estucado más o menos aguanta un 320% de tinta. Hay papeles muy finos que aguantan por ahí 340, pero no hay ningún papel que aguante los 400 de tinta. Y un papel prensa aguanta entre 260 y 280% de tinta. Entonces, también revisen los videos, los otros videos, porque ahí hago una tabla como de sugerencias. Eso no son tablas de la ley, eso no es que tenga que ser así, pero son como unos aproximados que les pueden ayudar a hacerse una idea de cuánto es el límite de tinta para cada tipo de papel. Como estoy trabajando en un papel periódico, de repente la tinta negra la voy a poner, no sé, en 95%, entonces yo también le puedo poner un límite de tinta a la tinta negra. Y por último, aquí me pregunta por una cosa que se llama GCR y UCR, digamos que solo voy a usar el GCR por ahora, y se refiere a lo siguiente, si yo le pongo GCR ninguno, aquí este cuadro dice cómo la curva de grises, cómo se van a representar los grises. Si ustedes recuerdan, en clase hicimos un ejercicio de tratar de crear un gris usando solamente cian, magenta y amarillo. Y nos dimos cuenta que era difícil, nos dimos cuenta que el gris tiene que tener un poquito más de cian y el magenta y el amarillo deben estar más o menos en el mismo valor para que el color gris se vea gris y un gris neutro no cálido. Entonces, aquí lo que me pregunta es cómo quiere poner, cómo quiere usar las tintas CMY y cómo quiere usar la tinta K. Entonces, si se alcanza a ver aquí, la tinta negra, cuando le digo que no use ningún tipo de GCR, básicamente me dice todos los grises de la imagen, las zonas grises, imagínense que aquí es el muro, los tubos y toda la información gris de la imagen, las va a representar usando solamente cian, magenta y amarillo, desde los grises claros hasta los grises oscuros. La tinta negra no va a participar en ese proceso. Entonces aquí está toda acostada, no va a participar. Yo puedo decir un GCR total o máximo, y lo que estoy diciendo es al contrario. Todos los grises de la imagen los voy a crear solamente con la tinta negra y las tintas cian, magenta y amarillo en lo que se refiere a grises no van a participar. Entonces solamente participa para dar color, pero no para crear esos tonos grises. Y puedo hacer una GCR media en donde le digo, quiero que los tonos grises claros los creen cian, magenta y amarillo, pero cuando llegue más o menos a la mitad del gris medio hasta el gris oscuro, quiero que la tinta negra participe más y las tintas cian, magenta y amarillo participen menos. Esto se hace para controlar la cantidad de tinta que cae sobre el papel. Tiene que ver con esto que decíamos del límite total de tinta. Entonces, digamos que voy a decir GCR medio, simplemente para probar, ¿sí? O puedo hacerle un GCR más claro y la curva cambia, o un GCR más fuerte y la curva cambia. Entonces, probablemente, dependiendo, bueno, es una explicación un poco más larga,
Voy a dejarlo en medio por ahora y voy a dejar esto en 95 de límite de tinta negra y en 280 de límite total de tinta. Entonces aquí le hice una cantidad de configuraciones a esto, insisto, hay varios videos explicando cada elemento en detalle y le voy a decir OK. Aquí más abajo me pregunta cuál es la ganancia, entonces como adentro de lo que cree, aquí me sale swap, papel prensa y las características de lo que cree. Entonces le voy a decir aquí, los grises también representenlos con 30% de ganancia de punto. Y si estuviera usando tintas planas, es decir, tintas Pantone o alguna tinta especial, pues también al 30%. Aquí le digo que si abre una imagen, ¿qué hace si abre una imagen que no está en el espacio de colorador RGB? Entonces le digo, conserve el perfil incrustado, pero pregúnteme al abrir. Entonces, muchas veces cuando ustedes están abriendo una imagen, les sale una ventana que dice, el color, el espacio de color de la imagen no corresponde con el espacio de color de Photoshop. ¿Qué quiere hacer? Entonces, como que uno dice, ay, ok, 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 pero ya le vamos a empezar a parar bolas. Entonces, ya no es una cosa de ok, ok, ok. En otro video explico esto. Entonces, hay unos colores que están en RGB cuando yo tomo una foto que no se van a poder imprimir en CMYK, están por fuera de la gama. De ahí una cosa que se llama el gamut warn, el aviso de gama. Entonces, básicamente, cuando voy a convertir a CMYK, este perfil me pregunta cómo quiere hacer que los colores que están por fuera de CMYK entren a CMYK. Y hay 4 métodos. Por ahora voy a asignar el perceptual. Insisto, hay unos videos donde explico exactamente, pues explico básicamente el perceptual y el colorimétrico relativo. Los otros dos los dejo un poco aparte. Si tenemos tiempo en las clases, pues explicaré un poquito mejor esto. Y voy a dejarlo en perceptual, que es casi lo que creo que aplicaría a la mayoría de los ejercicios o las fotos que están tomando cada uno de ustedes. Y antes de decirle OK, voy a decirle guardar. Entonces le voy a decir guardar acá. Y aquí me pregunta qué deseo hacer. Entonces voy a ir a mi archivo, baraja, cartas. Y aquí yo había creado una carpeta que se llama perfiles. Y ahí voy a guardar los perfiles de color que voy a crear. Entonces, ¿qué nombre le voy a poner a este perfil? Entonces le voy a poner un nombre que me diga cosas. Entonces lo voy a llamar prensa. Así sé qué tipo de papel está hecho este perfil. Le voy a decir 30, que es el límite, la ganancia de punto que le puse a este perfil. Le voy a poner 280, que es el límite total de tinta que le puse a este perfil. Le voy a decir el GCR que usé o el UCR, entonces UCR o GCR medio. Y ese es el perfil que creé. Entonces, vamos a tener que crear una serie de perfiles para hacer este ejercicio. Entonces le digo, ese remedio, guardar. Entonces, aquí están todas las características que necesitaba saber de este perfil. Le doy guardar. Aquí si quisiera escribir, puedo escribir algunas características para guiarme. Y ya quedó guardado y se va a llamar prensa 30280 GCR. Hecho eso, en el momento que le doy OK, lo que le estoy diciendo a Photoshop es que de ahora en adelante, si las imágenes están en RGB, trabájelas en Adobe RGB, y si las imágenes están en CMYK, trabájelas en Swap, prensa, bla, 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 bla. En este momento de la historia, solamente tengo una imagen aquí que está en RGB. Y lo que voy a mirar, voy a ir al menú Vista, y aquí hay una cosa que se llama aviso de gama. Al ponerlo,
quiero que se den cuenta que apareció una cantidad, miren que se puso gris una cantidad de información. Yo a eso lo voy a llamar caspa. ¿Sí? Y esta caspa, básicamente todos esos colores que están grises, todas esas cosas que se pusieron grises, son colores que están en el espacio RGB y que no se van a poder imprimir correctamente en CMYK. Entonces, cuando yo convierta a CMYK, todos esos cositas que se ven grises, todas esas cosas que tienen caspa, van a tener que convertirse a CMYK. No hay opción de que yo convierta unos píxeles y no otros. La regla es todos los que están en la estación RGB tienen que subirse al bus que se llama CMYK. No puede quedar nadie en la estación. Pero esto me permite visualizar cosas. ¿Por qué me quedó tan gris? Porque yo creé colores muy brillantes, muy vivos y usé una serie de colores que son difíciles de imprimir en CMYK. Eh, Cuando hice el ajuste de colores, pude haberlo hecho un poco más vintage y la información habría cambiado. Entonces, quiero que miren aquí un detalle. Esto también tiene que ver con el tipo de papel que estoy usando. Como estoy usando un papel prensa, es más difícil imprimir en papel prensa que en un papel estucado. Ahorita hacemos rápidamente el experimento en estucado. Y hecho esto, lo que voy a hacer es decirle, ok, entonces imagen, modo, y conviértelo a CMYK. Al convertirlo a CMYK me sale una pregunta. ¿Quiere convertir a CMYK swap, papel prensa con 30% de ganancia de punto, 280 de límite de tinta y GCR medio? Le digo, ok. Y al hacerlo, ya se convirtió y la imagen en este momento está en CMYK, ya desapareció toda la caspa, es decir, ya todas las personas se subieron al bus y está lista para imprimir en un papel prensa determinado. Entonces voy a guardar esta imagen, archivo guardar como, y la voy a guardar en las finalizadas o en las perfiladas, como prefieren llamar. Esta se va a llamar C Diamante y le voy a cambiar ahora el nombre. Ya no se va a llamar RGB, sino que se va a llamar CMYK. Y aquí le voy a poner un nombre largote. Va a parecer dispendioso, pero insisto, esto les va a salvar la vida, les va a ayudar un montón. Entonces, este se va a llamar CMYK, prensa, raya al piso, 30% de ganancia de punto, raya al piso, 280 del límite de tinta, raya al piso, GCR media, raya al piso, nombre, apellido y la fecha. Entonces ya al ponerle ese nombre largotote a la imagen, cuando yo esté buscando las imágenes es muy fácil saber qué perfil tiene aplicado esta imagen. Y no me toca hacer cosas raras, sino que ya el nombre del archivo me dice qué perfil tiene. Y le voy a decir guardar. Y le voy a decir guardar. Voy a abrir la imagen RGB, es decir, la que está acoplada, que está en RGB, la voy a volver a abrir. Y aquí está, entonces esta se ve y esta se ve. Y voy a cambiar el perfil de color. Entonces voy a ir a imagen, edición, ajustes de color. Voy a hacer un cambio, voy a dejar Adobe RGB 1998 y este lo voy a decir CMYK personalizado. Ya no lo voy a usar en papel prensa, sino que lo voy a dejar en papel estucado. Ya el límite de tinta lo voy a bajar a 20 o incluso a 15, digamos que lo voy a dejar en 20. En GCR medio, el límite de tinta negra lo voy a dejar en 100 y la límite total de tinta lo voy a dejar en 320. Entonces, y GCR medio, ya hice todos los cambios, ok. Aquí como cambié, entonces esto va a quedar en 20 y esto va a quedar en 20. Voy a usar el perceptual, esto lo voy a dejar igual. Le voy a decir guardar. Voy a crear un nuevo perfil de color. Este perfil de color ya no se va a llamar prensa, sino que se va a llamar estucado.
ya no tiene límite de 30, ganancia de punto de 30, sino de 20, ya no tiene límite de tinta de 280, sino de 320, y el GCR es medio. Y guardo el perfil. Le doy OK y le doy guardar. Y esta es la imagen RGB, aquí está RGB, es la acoplada que volví a abrir, y le voy a decir vista y le voy a decir avisos de gama. Y si se dan cuenta, la cantidad de caspa es mucho menor. ¿Sí? Ahora apareció muy poquita caspa. La razón es que como voy a imprimir en un papel que tiene mejor calidad y que recibe más tinta y la recibe mejor y no tiene tanto problema con la ganancia de punto, la impresión va a quedar mejor. Entonces, imprimir sobre papeles más finos me genera mejores posibilidades de conseguir un color parecido a lo que estoy viendo en pantalla, pero a veces tengo que imprimir en papeles de no tan alta calidad como un periódico, un papel prensa, y tengo que ajustar la imagen para que se adapte a esas condiciones. Entonces aquí le digo imagen, modo, convierto a CMYK y ahí me pregunta, ¿quiere convertir a CMYK a swap estucado con 20% de ganancia de punto y GCR media y límite de tinta de 320? Le digo sí. Ya se subieron todos al bus, voy a guardar la imagen, archivo guardar como, este lo voy a guardar aquí en finalizadas, y este ya se va a llamar Q de diamantes, GCR, este ya no es prensa, sino que es estucado. Con estucado de 20 y con límite de 320 y GCR medio, OB y la fecha y le doy guardar. Entonces, en este momento, desde la misma imagen RGB, creé dos imágenes. Aquí están, las voy a poner una al lado de la otra. Incluso voy a abrir la RGB flat. Entonces tengo tres imágenes, le voy a decir vista, perdón, en ventana, organizar y le digo vista de 3. Segmentar todo en vertical. Entonces vista de 3 hojas. Y ahí me las pone. Entonces, en este caso, la de la izquierda es la imagen RGB, que se ve un poco más brillante. Esta segunda es la del papel estucado y esta tercera es la del papel prensa. Si yo la mirara, incluso yo creo que si uno mira las faldas, se da cuenta que el color es mucho más intenso acá y es mucho menos intenso en el papel prensa. Y cosas como el pelo, en el pelo aquí se ven detalles, se ven un poquito más de detalles, mientras que este se ve como más plasta, más parchudo. Entonces, pero están acomodados. Entonces son dos imágenes que aparentemente son iguales, pero que si yo las miro en detalle me voy a dar cuenta que tienen características diferentes. Las dos salieron de esta imagen RGB y a cada una se le aplicó un perfil diferente. Entonces, ya pues el ejercicio que queda frente a nosotros es hacer varios perfiles de color para algunos para papel estucado, para prensa, para papel sin estucar, que tengan características diferentes y vamos a hacer unas pruebas de color. Vamos a montar todas estas imágenes, tanto la RGB como la CMYK, las vamos a montar en la prueba de color para verificar qué tal quedó todo, para verificar cuál es el perfil que mejor se ve para el tipo de papel que vayamos a usar para nuestro proyecto de cartas. Entonces, espero que este video les haya servido. Ahí hice todo el flujo, todo el proceso de la imagen
Ya una vez hecho esto, las imágenes, pues lo que les queda es ponerlas a hacer el montaje, montarlas pues con los elementos adicionales que necesitamos, con los iconos y demás, y hacer el montaje final para hacer el PDF de impresión, pero ya con las fotos aplicándoles el perfil que hayamos seleccionado desde las pruebas de color. Entonces, pues nada, espero que les haya servido y pues muchas gracias.